Mario Alonso. Con él, a diferencia del anterior expositor, los años que nos conocemos no tienen nada que ver. De hecho, lo conocí hoy a Mario. Es así. Mario es socio del instituto desde julio del 24, no tiene nada que ver. Es licenciado en Artes Visuales y Plásticas de la UDELAR. Tiene también una tecnicatura en Gestión Cultural de CLAE. Como ven, perfiles muy diferentes en este caso de Horacio. Pero decididamente aporta un montón. O sea, si ustedes piensan que esto va a ser una charla normal de numismática, no, va a ser un poco diferente. O sea, no enfoca tanto en, bueno, la moneda, el metal, el valor, tanto. No, vamos a ir sobre otra faceta, que es básicamente todo lo que es los grabados, en definitiva. Tema al cual normalmente no le damos demasiada importancia, por lo menos los numismáticos clásicos. Siempre nos enfocamos, bueno, las piezas, la serie, los valores, etc. Pero el enfoque de Mario está muy vinculado a lo estético de esa pieza. Ustedes saben que, bueno, las monedas o medallas siempre dependen de un grabador, la calidad del metal, las técnicas que usó, ni que hablar los cuños. Y si pensamos en lo que es piezas uruguayas, bueno, claramente hay básicamente, en mi opinión, dos grandes áreas. El escudo, por un lado, y nuestro gran héroe Artigas, por otro. Entonces, justamente por ahí es que viene la charla de Mario. Simplemente, antes de que él empiece, comentarles que este trabajo él lo presentó, lo hizo público en la Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos, que se desarrolló el mes pasado en Río. Su trabajo fue seleccionado dentro de 24 de 70, sencillamente muy buen nivel. No hubo escalas de terminación ni nada, pero sencillamente fue un trabajo presentado dentro de 70 y que fue expuesto directamente por Mario el Río. O sea que eso les da la pauta de que, bueno, tiene su calidad y su valor. Casi más, les digo, el rastro inmutable, influencia del arte de los Blanes en la numismática uruguaya. Es un poco el título abreviado. Y bueno, los dejo con Mario, que disfruten, ¿sí? Bueno, por deformación me voy a poner de pie porque me siento más cómodo hablando de pie. Bueno, primero que nada, muchas gracias al Instituto por participar. Esta presentación, como bien decía, se realiza en Río, con dos colegas más que participaron en otras ponencias. Y lo que tiene esta ponencia va más allá de solo la parte artística, sino que trata de presentar cómo la numismática también es una herramienta pedagógica para poder establecer determinadas iconografías y fortalecer los hechos históricos a lo largo de una nación y también darle cierto grado de identidad a esa nación. El rostro de Artigas, en este caso, no es un rostro azaroso que se selecciona. Si vamos a la historia nacional, tenemos en cuenta de que ya Berro había considerado los ideales artiguistas y en un proceso de largo plazo va a ser el general Máximo Santos el que va a establecer determinada imagen de Artigas, acuñando la primera medalla con el rostro de Artigas, no el rostro de Blanes, de Michelini, y del otro lado sí Blanes. Ya los Blanes comienzan a ser un punto de partida de la estética nacional. Pero vamos a entrar en contexto. Uruguay, desde su independencia, de su pura constitución, en realidad después del primer gobierno del general Rivera, entra en una continua guerra fratricida donde dos bandos, blancos, colorados y algunos otros que va participando en la vuelta, entran en un conflicto que divide el país en dos partes. Tomamos en cuenta que arranca por algún conflicto anterior al 34, cuando Lavalleja intenta dar un golpe de Estado a Rivera que no funciona. Entonces tenemos en cuenta de que el último conflicto armado se va a terminar o va a finalizar en 1904 con la caída del caudillo Aparicio Saravia. Entonces nosotros tenemos un país dividido y hay una cuestión muy importante. Para generar una identidad de unificación necesitamos un rostro que no pertenezca a ninguno de estos dos bandos, que no tenga una divisa blanca ni colorada y a su vez que no haya participado en estos conflictos. Entonces, la idea de un rostro artiguista, del rostro de José Gervasio Artigas, se pone en el tapete y funciona como un elemento de unificación nacional. Para eso podemos encontrar que en 1909 aparece un rostro
genial para la institución. Ya había sido encargado desde antes, desde finales del siglo XIX, este cuadro había sido encargado. Blanes tuvo la genial idea de no presentar, sí presentó algunos bocetos, pero cuando iban los veedores del Estado a Florencia a poder ver cómo se estaba desarrollando el cuadro, este cuadro no tenía cara. Entonces, no tenía cara porque no se quería parecer al rostro de Demersay, aquel viejo cansado, agotado, un personaje que no tenía fuerza, que no podía tomar una espada y salir con un semblante al combate. Cuando Blanes presenta este rostro, rápidamente hay una gran discusión política donde este es Artigas, este sí es Artigas, pero hay algo que es fundamental en la concepción del imaginario cotidiano y el imaginario colectivo nacional. El público lo ama. ¿Y cómo sabemos que el público ama a este Artigas? En la medallística, ¿sí? En 1911 se realizan un montón de medallas en el centenario de la Batalla de las Piedras con el rostro de Artigas. Y no se eligen los rostros tradicionales que se vienen aplicando del Artigas anciano. Ojo, sí hay algunas medallas de esta época que lo tienen, por ejemplo la de Chaná. Una medalla que está bastante desvirtuada en la imagen, pero es la de Michelena, la primera imagen que también se forja en la medalla de Santos. Pero hay una diferencia. La diferencia acá es cómo comparto, cómo empatizo con la población. El Artigas de Michelena, aquel que conocen, que tiene las charreras del uniforme militar, muy similar al que tenía la pintura de Olive de Grau, con ese anciano, pero todavía un poco fuerte general, con la peladita y los pelitos en los costados, es un general militar que nunca fue. Es un imaginario de un uniforme militar, una concepción del Ejército Nacional que se le da a Artigas que no cuadra con la población. En cambio, cuando vemos a este Artigas, que sí tiene un uniforme nacional, vemos algunas características que son interesantes. No tiene ninguna premiación militar. Acá no hay medallas, no hay chamarras, no hay ningún elemento que sea de un general. Después, recordemos que en la época donde se pinta, el sombrero militar, especialmente de general, es el tocado francés. No es este gorro, que es un gorro de campo. Menos aún estoy tratando de colocar el tono, no se ve por la pantalla. El poncho no es propio de los militares, es propio de la organización del campo. Las botas son ecuestres, pero no son militares porque le faltan adornos. Y el uniforme, si bien se presenta como un uniforme militar, le faltan un montón de elementos para hacer aquel de blandengues. Esta imagen que genera Blanes, esta imagen donde unifica el campo con la ciudad, la cadena rota de la libertad, genera una sensación de calidez y de apropiación de la población. Mientras el Estado quería un Artigas viejo, un Artigas militar, un Artigas alejado de la población, Blanes presenta todo lo opuesto. Un hombre, primero que nada, en sus 50, que es posible que maneje una revolución. ¿Por qué es importante la edad? Porque si ponemos a pensar, no tenemos ninguna representación de un libertador anciano, menos de un libertador que tenga 80 y pico de años y que tenga la postura encorvada sin fuerza. ¿Por qué? Porque son naciones jóvenes. Y las naciones jóvenes tienen que tener un representante con un valor físico y moral que pueda llamar al pueblo a las armas. Entonces, la población de a pie, el público en general, adopta rápidamente la imagen de Artigas. La imagen de un Artigas joven, de un Artigas que ya había presentado Blanes con los carbones. Pero por supuesto, había que hacer una moneda. La primera moneda que se iba a desarrollar en 1916. Ya habíamos tenido un billete. Y ese billete en el gobierno de Williman había sido con el carbón de Blanes. Un carbón que mostraba la imagen de un Artigas de esta edad, de unos 50 y algo de años. Entonces, cuando se plantea la moneda, hay una puja constante por ver qué queremos hacer, qué queremos representar en la moneda. Cuando una moneda lleva un rostro, ese rostro queda inmortalizado, porque el metal donde es acuñado perdura a lo largo del tiempo y es una valorización que se le da a la eternidad. Esto viene desde un concepto romano donde se acuñaba el rostro de los emperadores en las monedas para que todo el mundo reconociera a ese personaje como el principal del imperio. Entonces, la connotación de que una persona esté en una moneda es fundamental. Si no, piensen que cuando acuñamos una moneda con el rostro de Artigas, estamos dándole a la población un montón de valores sociales y políticos, de unificación. Por eso es que no tenemos monedas de Oribe, no tenemos monedas de Rivera,
porque la aplicación de esos rostros en la numismática podría fraccionar la población, dividirla nuevamente en dos bandos. Entonces, lo que se quería hacer con la moneda de Artigas era unificar esos grupos separados y unirlos en una misma política. Los blancos eran muy inteligentes en este concepto. Cuando ustedes ven el cuadro, la rendición de Posada, mal conocido como la Batalla de las Piedras, tenemos un Artigas que lo pintó, primero comenzó a pintar el hijo de Blanes, fallece y continúa Blanes, no está terminado lamentablemente. Tenemos un Artigas unificador. ¿Por qué? Porque tiene el uniforme de Oribe, tiene la silla de montar y la espada de Rivera y tiene la manta de Santos. Ese personaje reúne un montón de iconografías para que todo el pueblo lo reconozca como líder. Los blancos posiblemente no se hubiesen dado cuenta de la silla de montar de Rivera y los colorados no se hubiesen dado cuenta posiblemente del uniforme de Oribe, pero están ahí presentes como un ícono de unificación nacional. Entonces acá comienza la discusión: ¿Artigas viejo o Artigas joven? La nueva generación de artistas en este periodo, catalogados con Belloni, Luis Zorrilla de San Martín, José Pagani y otros más, elaboran un Artigas con el formato joven, estamos hablando de un hombre joven, pero de 50 años, edad madura, ¿no? El tipo de edad que tenía Artigas cuando comenzó su proceso revolucionario. Hacen una cara de Artigas que está asociada con el cabor de Juan Manuel Blanes. La vieja escuela, constituida por un jurado, como se entregaron tanta cantidad de bocetos, este boceto no se presentó en esa época, pero se presentó un boceto similar, este es de la medalla de Argentina, un boceto que no funcionó para Zorrilla, pero se sabe que presentó un trabajo similar por el Museo Zorrilla que está ahí cerca del Parque Rodó. Como se presentaron tanta cantidad de bocetos que se invitaron a los artistas de la época, no se llegaba a un acuerdo. Entonces se puso a un jurado veador. Este jurado debía decidir qué rostro era el que iba a estar acuñado en la primera moneda. Entonces llamaron a la vieja escuela: Pedro Blanes Viale, Pedro Figari y Salvador Trujillo. Artistas que eran de una generación anterior a los grabadores del momento. Todos los grabadores que tenemos arriba lo podemos reconocer de nuestras colecciones de medallas. No solo trabajaron con el rostro de Artigas, sino que trabajaron en general con la historia nacional del Uruguay y también en el extranjero. Entonces, cuando se presentan, de todos los diseños que se presentan, uno solo estaba con un Artigas anciano y era el de Bernadette Michelena. Y ese es el boceto que se arma una gran discusión, se genera una pelea incansable y se presentan los primeros bocetos. Primero fueron los bocetos que la prensa consigue y después la primera prueba de cuño. ¿Qué pasó? Caos. Caos porque la política quería un Artigas anciano, pero la población quería un Artigas que representara a la nueva nación. Quería un Artigas fuerte, alguien que yo le pudiese mostrar al resto del mundo. Yo tenía a San Martín, a Bolívar, a Washington, tenía a todos los libertadores de todas las Américas, y eran tipos fornidos, tipos que podían ir al combate. ¿Y qué tenía Uruguay? Un anciano encorvado que estaba a punto de morir encerrado en el Paraguay. No era la imagen que se quería representar como un pueblo independiente y soberano. Entonces empiezan a aparecer las críticas. Y una de las más interesantes, al menos que la que me llamó más la atención, es la que genera el diario La Tribuna, el 27 de abril de 1916, posiblemente no con el puño, sino con el boceto, que es el boceto ganador, y dice: tomad el dibujo premiado, quitar el rótulo que dice Artigas, presentarlo luego a un hombre de medianamente culto, y os dirá: ese es un abuelo que espera pasiblemente a sus nietos. La idea de tener un Artigas que no tenía determinada fuerza, incluso en otros artículos van a nombrar de este anciano decrépito, era lo que decía la prensa sobre este diseño. Y se arma un gran revuelo, especialmente cuando se ve el cuño, que tiene grandes errores en relación con el dibujo original, no solo de Artigas, que vemos que no se parece en nada al dibujo de Hermersay, sí es el dibujo similar al de Michelena, pero de perfil, y el escudo nacional, que tiene algunas características bastante dudosas en cuestión de su armado. Esto hace que se genere una gran discusión entre la Cámara de Representantes y el banco acuñador de la moneda. Entonces, en este momento va a aparecer Claudio Wilma, que era director del Banco República en ese momento, expresidente. En su gobierno sale el billete
con el perfil de Artigas y actual presidente de la República, que va a ser el que va a saldar la discusión. Se terminó. No va a haber un Artigas viejo. Va a haber un Artigas que cuadre con la imagen del billete para unificar esa imagen y con el fin de poder prolongar la imagen que estamos buscando. Y aparece esto, grabado por el diseño de José Grau y con un escudo bastante mejor que lo que era antes, con una definición mucho más interesante. Esta moneda se acuña, llega tarde, por supuesto, pero ese no es el problema. La realidad está en que la discusión se da para poder sentar una imagen nacional. Y a partir de esta moneda, que es de 1916, el resto de las monedas que van a cubrir a lo largo de nuestra historia con la imagen de Artigas van a ser reveladas prácticamente por el mismo diseño. Va a cambiar de perfil derecha-izquierda, con uniforme militar, sin uniforme militar, solo con el cuello, representaciones un poco más cerca del dibujo original, un poco más alejadas, donde van a pasar los años y sin importar las diferentes secas que existan, el diseño va a continuar con mayor delicadeza, con menor delicadeza. Incluso se va a seguir utilizando el diseño de Blanes del otro carbón, del perfil de 3/4, donde la vamos a ver en diferentes acuñaciones y en una reciente del 2011. El diseño de Blanes va a continuar, porque el rostro de Artigas tiene que ser perpetuo para que los mensajes de unificación nacional, para que los mensajes patrióticos que se quieren trasladar desde el gobierno hacia la población se instalen. Es la primera campaña de publicidad grande que hace Uruguay. Es una campaña de publicidad para que olvidemos las diferencias políticas que tenemos entre nosotros y vayamos hacia un nuevo camino o a un camino unificado. Cuando vemos este trabajo y decimos, ¿por qué siempre eligen a los Blanes? Porque la representación del Blanes, este es de Juan Manuel, perdón, de Luis Blanes, del hijo, de la escultura que se realiza a finales del siglo XIX. Claro que tiene algunas diferencias importantes, pero se toma el diseño como original. Hasta 1900, creo que es en el 2015 que se hace la medalla de la Cámara de Mercantes, que hay un diseño de Zorrilla, donde Artigas le está dando la mano a los ingleses. Hasta esa fecha, todas las representaciones de la numismática nacional eran de los Blanes. Cada vez que aparecía Artigas, aparecía un Blanes en nuestras monedas, ¿sí? Tenemos, al día de hoy, un pequeño museo en nuestros bolsillos, porque sin importar los años, cómo vamos trasladando, con mejores aciertos medios extravagantes, que son las últimas acuñaciones, pasado de peso en otro lugar, Artigas siempre mantiene como la misma lógica del rostro, ese rostro que continúa ejerciendo una intencionalidad de unificación. Lo que pasa con este tipo de monedas, que se repiten en el correr de los años, cuando Horacio hablaba de la imagen de San Martín en los años 40 y 50, que se retoma como prócer, se busca que con los rostros de los próceres, con rostros de los componentes heroicos, un fin educativo. La numismática no solo es una moneda de cambio para comprar y vender, no solo es una relación con la colección, no es una relación con la historia, sino que muchas veces funciona como un instrumento pedagógico que nos transmite cierta cantidad de valores, que nos educa desde el desconocimiento y que nos hace unificarnos en una idea. Al tener todo el mundo, desde nuestros abuelos o bisabuelos, una Artigas en el bolsillo, una Artigas de los Blanes, y que esos Blanes tengan una lógica representativa en la historia y en el discurso político y social de Uruguay, hace que la idea se unifique. Entonces la moneda deja de ser simplemente un metal de intercambio y pasa a ser un eslabón histórico que nos compromete con el pasado y nos lleva a comprometernos con el futuro. Muchas gracias. Traté de ser rápido, esta ponencia, me dijeron que fuera rápido. Esta ponencia en realidad es una parte de una investigación que estoy realizando que se llama Artigas, el último héroe griego, y dentro de la construcción de la imagen nacional de Artigas, dentro de la investigación de diferentes puntos de vista que tiene la imagen de Artigas, la numismática es una de ellas. Es importante tener en cuenta que a veces
como es una moneda nacional, se desvaloriza de las colecciones, no se tiene en cuenta, pero estas monedas que tenemos ahora son las monedas que dentro de 100 años van a ser las que estamos buscando en este momento. O sea, las monedas de 1815 que vemos hoy en algún momento van a ser estas, y es mejor poder plantearse las investigaciones y poder construir un relato histórico sobre la numismática contemporánea mientras tenemos presentes, para que no se pierdan ciertos datos. El hecho de que esta moneda se haya acuñado en tantos lugares diferentes y que tenga pequeñas variantes tiene que ser un proyecto de investigación, porque cada vez van variando. Una de las cosas que tiene la destrucción de la imagen, y esto lo plantean los españoles, bueno, los protoespañoles, durante el periodo de la conquista musulmana, la destrucción de la imagen es parte de la destrucción de la identidad. Yo hace unos años atrás tenía estos Artigas y ahora tengo esta cosa que no se parece. Hay una lógica de destrucción de imagen. Y hay que tener cuidado porque la moneda es un acceso de todo el mundo. Capaz que un libro de historia, una medalla, moneda rara no tiene acceso a todas las personas. Pero a las monedas circulantes sí. Y cuando vos destruís una imagen que representa la unificación de un pueblo, estás destruyendo la unificación de ese pueblo. Y sé que parece medio caótico y alarmante, pero recuerden la canción, yo siempre recuerdo la misma canción, de la Bernarda Carrero: árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y si nosotros empezamos a diluir la imagen del prócer, que en su momento sirvió para unir a la población, no podemos esperar un resultado diferente que sea la separación de esa población cuando no tengamos la única imagen que nos hizo un pueblo unido. ¿Sí? Así que la idea es siempre trabajar para que las monedas recuperen ese valor y esa belleza estética que perdieron hace 20, 30 años. ¿Sí? Por favor. Bueno, les dije que las dos ponencias iban a estar buenas, son diferentes, sin dudas, pero la de Mario en particular realza otra faceta que en general no le damos los numismáticos tradicionales tanta bola, perdonen las palabras, pero que es real y el punto de él está decididamente muy bueno. Así que bueno, creo que decididamente hoy hicimos una expo de dos charlas muy interesantes, diferentes pero muy interesantes, y creo que las dos aportaron un montón. ¿Sale el libro cuándo? Y esperemos que en marzo, abril, ya esté pronto. Y quien quiera materiales, lo que sea, me puede tirar el correo o mi Instagram. Las ponencias y los resúmenes están a disposición de todo aquel que la quiera leer y que quiera aportar mayor conocimiento. Como pueden ver, no trabajo variantes en estas posturas porque en realidad trato de agarrar el común denominador. La variante es una excepción a la regla, ¿no? Pero también está muy vinculada a la construcción. Si tienen algún material o algo, es interesante, porque en la literatura también pasamos de un cuatrero a un héroe inamovible. Sí, claro. Y vemos el proceso histórico, cómo va cambiando, cómo se va gestando esa figura de bronce que mucha gente se queja, pero que se va realizando poco a poco, tanto en la poesía como en la pintura, la escultura, la literatura, y cómo va cubriendo diferentes espectros de la comunidad, como por ejemplo cuando tuvimos la última dictadura cívico-militar, ambos bandos tomaban Artigas como referente. O sea, eso habla mucho de cómo la identidad de una figura, de una imagen, se hace presente. Y cada vez que pensamos en Artigas, pensamos en un Blanes. Nadie piensa en otro artista. Sí conocemos al Artigas viejo, y cuando me dicen, no, pero el verdadero Artigas es el que dibujó de Mersay. Lean el libro donde sale ese dibujo. De Mersay no escribe un héroe, escribe a un tipo que es más salvaje que Gaspar el dictador. Escribe sobre un hombre, dibuja a un hombre que no tiene más motivos que la destrucción y el anarquismo. Eso es lo que dice el texto. De Mersay no está dibujando un héroe, no está dibujando un prócer, está dibujando un enemigo de Europa. Y la condición, la frente ampliada, la nariz aguileña, el mentón hundido, son las características que tenía un villano en la época. Están medidos en la imagen. Entonces, Blanes lo que hace es reconstruirlo y volverlo una persona más cercana a nosotros, y el héroe que quería consolidar determinados valores
y determinadas concepciones éticas y morales. Entonces acá tienen un museo en su bolsillo. Muy bien, Mario.